Hola, yo soy Ale y en este video te voy a recomendar algunos libros por si los quieres leer. Antes de iniciar con todos los libros que te quiero recomendar, cabe decir que estos libros no son de ayuda personal, ninguno lo es. Sí me gusta leer un poco de autoayuda y como de mejora personal. Sin embargo, pues siempre me ha gustado la lectura y la mayoría que tengo acá son más de literatura. Entonces, si no te interesa como tanto este tema, definitivamente este no es el video para ti, pero tengo otro tipo de videos que de pronto te pueden interesar. Entonces, te recomiendo revisar mi listado de videos. Subo videos todos los martes y los jueves a partir de este año 2022. Pero sin embargo, si te interesa o quieres conocer un poquito como de cuáles son mis gustos en lectura, pues te invito a quedarte. El primer libro que quiero recomendarte es este. Se llama Como agua para chocolate de la escritora Laura Esquivel. Este lo estoy recomendando de primeras porque este es mi libro favorito en cuanto a literatura se refiere. Este libro cuenta la historia de un par de hermanas, bueno, son tres hermanas, que viven en México, cerca a la frontera con Estados Unidos, cuando pues más o menos es en la época de terminando 1800 y tal vez los primeros años de 1900. No recuerdo bien exactamente la época, pero pues ni siquiera había luz, los baños todavía estaban por fuera de la casa, entonces se pueden imaginar un poco esto. Y más interesante, pues que la historia de amor que hay acá es la forma en la que la escritora escribe este libro y nos hace entender un poco cómo era la vida en esa época y cómo la protagonista, que se llama Tita, está destinada a cuidar de su mamá por ser la hija menor y nunca casarse. Y pues esto me parece muy interesante porque era algo que yo desconocía. Y luego cuando tuve la oportunidad de trabajar hace un tiempo ya con personas mayores en mi ciudad, muchas que venían de la ruralidad del campo, me decían, no, es que yo nunca me casé ni tuve hijos. Y yo, ¿por qué? Porque fui la menor. Entonces no sabía que era una realidad constante como en todo Latinoamérica. Y acá uno puede entender un poco como ese sentido de por qué la menor y que fuera hija y como un poco la discriminación, ¿no? Hacia el rol femenino, no podía casarse y tenía que quedarse cuidando a sus padres. Se lo recomiendo mucho, es muy bonito, no es nada difícil de leer y también la cocina y la comida tiene un rol muy importante. Y es mi libro favorito, de verdad, es muy corto, como pueden ver, tiene la letra un poco pequeño, este es de la de editorial de bolsillo, creo que hay otras editoriales, pero se lo recomiendo muchísimo, de verdad. Y además hay película, por si de pronto no quieren leer el libro, véanse la película, es muy recomendada, obviamente es con actores mexicanos, pero sí, súper recomendado. El segundo libro que recomiendo es este, los tengo todos en hilera, es Cartas a Teo. Este libro lo escribió el pintor Vincent Van Gogh. Pues es obviamente holandés, es un pintor muy famoso en todo el mundo. De pronto no por esta pintura, aunque esta era su habitación cuando vivía ya sus últimos años en un sanatorio, pero sí de pronto por la noche estrellada, que les voy a dejar acá una foto. Este libro es buenísimo. ¿Por qué? Porque habla de forma muy íntima de cómo era la como su estado emocional, en especial la última parte del libro, como de la mitad hacia el final. Y Teo, pues Teo era el hermano de Vincent Van Gogh, entonces son unas cartas que él envió durante muchos años a su hermano y Teo las recopiló y luego publicaron este libro con el tiempo. Adicionalmente, en la primera parte, él hace unas descripciones en torno al color muy interesantes y de las pinturas que hacía, de escenarios que veía. Entonces, para una persona que le interese el arte, la composición, es muy interesante y luego ver cómo va cambiando su percepción, cómo empieza como esa noción de locura. Vincent Van Gogh es pues muy conocido también porque se quitó una oreja y se la envió al hermano. Em, Toda esa como enfermedad, porque pues él estuvo enfermo pues muchos años mentalmente hablando hasta que murió, está todo acá. Entonces, si les interesa como ese tema, se lo recomiendo. Hay un libro, yo lo tenía, que se llama Últimas cartas a Teo. Son las últimas cartas que están acá, porque son cartas y entonces están fechadas por cada, desde donde las envió y demás, como por ejemplo acá, que acá inicia una están fechadas. Entonces, para los que les interese no tanto la parte como de la descripción formal de una obra y demás, sino solamente ese momento ya en el que él estuvo bastante mal,
como para conocer un poco sus emociones y sentimientos que tenía. Les recomiendo ese otro libro que se llama Últimas cartas a Teo, pero aquí sí están todas, absolutamente todas. Súper recomendado, súper, súper recomendado. El tercer libro que tengo que recomendar es este, se llama Walden. Este es un libro muy, muy famoso, Walden de Henry David Thoreau. Este libro es como uno de los insignia de los minimalistas y sobre todo las personas que quieren vivir una vida muy austera, no tanto minimalista, más bien austera. Y es una compilación de reflexiones que él hizo como una crítica un poco hacia el consumismo, no el capitalismo. Aunque en algún momento sí nombra el capitalismo, yo personalmente considero que el capitalismo es una fuerza de trabajo impresionante. Lo que nos tiene mal es el consumismo, no el capitalismo. Pero es una cosa impresionante como él hace estas reflexiones, porque él empieza a destacar un poco la naturaleza de lo que es realmente importante en la vida para él y cómo tener tantas cosas no nos aportan en la vida, sino que más bien debemos volver a las raíces y a lo fundamental que nos están como haciendo más felices. Entonces, a los que les gusta este tipo de temas, Walden es el libro recomendado. En YouTube hay muchas personas que lo leen y lo narran, también lo he escuchado. Y hay uno en específico que tiene una voz y como lo lee, o sea, lee muy bien porque es que hay gente que dice leer, pero no sabe ni siquiera leer los signos de puntuación. Ese persona es muy chévere. Voy a ver si ese sí se los voy a dejar linkeado abajo por si lo quieren escuchar. Si siguen YouTube, claro que claro está, en español. Y pues nada, súper recomendado. Nuevamente, todos los que les estoy diciendo acá son libros que recomiendo mucho porque me han gustado y porque creo que sí pueden contribuir un poquito desde la literatura al conocimiento de otros temas. El cuarto libro que recomiendo es este. Este, yo hablé un poco de él el año pasado en uno de mis favoritos. Se llama 50 cosas que hay que saber sobre economía de Edmund Conway. Este libro no es famoso, es como de esos que vienen en muchas series, como pueden ver acá, de libros. Y el autor, pues yo no lo conocía, tampoco creo que sea tan famoso, aunque dice que es británico, según esto. Este libro a mí me encantó mucho porque soy una persona que de pronto no sabe mucho de economía. Yo en un momento quise estudiar economía, pero realmente no lo terminé haciendo. Entonces, sí me interesaba, pero pues no a ese nivel de voy a devorarme mil libros. Aquí te explican muchos términos especiales de economía para poder comprender un poco como las decisiones que toman los gobiernos, como por ejemplo lo de la casa propia, la economía del desarrollo, la inflación, todo este tipo de términos y cómo afecta a cada uno de los bancos centrales de los países. Entonces realmente se los recomiendo si quieren aprender un poco cómo funcionan las decisiones económicas de un país, los impuestos y demás, a que a uno se lo enseñan de una forma muy sencilla, muy práctica y es muy fácil de leer y como pueden ver tiene creo que 100 hojas, 100 páginas, tal vez un poquito más, 215 páginas. Esto uno se lo puede leer fácilmente en una semana y queda súper enterado de muchos temas que en realidad deberíamos saber todos por cultura general. El quinto libro que quiero recomendar es este, se llama Desgracia, de Coetzee. Pues su nombre es J.M. Coetzee. Pero Coetzee, para los que no saben, es un ganador de Premio Nobel de Literatura. Es un escritor sudafricano, tiene varios libros, de hecho también tengo Infancia, que me gustó mucho. Él se basa mucho en la vida en Sudáfrica para escribir. Entonces en este recuerdo mucho que narra la historia de su protagonista que se llama Lucy y las desgracias que ella tiene que vivir porque en Sudáfrica hay muchas personas afro, obviamente, en una situación de pobreza terrible, pero también los africans, también. Para los que no saben quiénes son los africans fue la población irlandesa o finlandesa, una de dos, no recuerdo, población europea que pues tuvo una colonización muy grande en Sudáfrica y todavía están, que fueron los que le dieron origen al idioma afrikaans, que es como una mezcla de su idioma europeo, no voy a decir cuál porque no estoy segura cuál era la población, con un poco pues de la lengua y el léxico africano. Entonces sí, es muy chévere, él siempre, todos sus libros se basan mucho como en situaciones también personales, como también de la vida y la forma como la forma en la que se vivía
en el siglo pasado en Sudáfrica. Entonces, esto también es interesante. Uno puede aprender mucho a través de la literatura. Entonces, sí, se lo recomiendo. Se llama Desgracia. Otro que es muy bueno de él es Infancia. El siguiente libro que quiero recomendar es este, se llama El arte de amargarse la vida. Este es de Paul Václavic. Se escribe Václavic, pero pues por el tipo de idioma que creería que es o alemán o polaco, sería Václavic. Este libro es impresionante, es supremamente cortico, no tiene sino 142 páginas y la letra es enorme, entonces se puede leer súper rápido. Este libro es como una guía para amargarse la vida, tal cual. O sea, te dicen todos los pasos que tienes que hacer para ser una persona amargada. Y lo escribió un psicólogo, Paul Watzlawick es un psicólogo que pues ha trabajado como en diferentes ámbitos del estudio como de la psique de la gente y cómo uno se amarga la vida de fácil. Este sí podría ser, decirse que es un poco de autoayuda. Este lo compré en un momento que yo considero que yo era una experta amargándome la vida y me autosaboteaba muchísimo, porque eso es lo que la gente no se da cuenta, que a veces uno solito es el que se está saboteando. Y se los recomiendo mucho. Básicamente acá uno le dicen, bueno, ahora el siguiente paso para ser un amargado es haga esto. Y uno se da cuenta y uno hace muchas de esas cosas. Entonces sí se los recomiendo mucho. Usted lo compra en una feria del libro acá en Bogotá. Y pues no es muy costoso si lo encuentran en internet. Hay otros libros que se llaman así también, El arte de amargarse la vida. Pero no es este, el original es este que es de Paul Watzlawick. Entonces se los recomiendo para que lo tengan ahí en cuenta. El siguiente libro que quiero recomendar es este, que de hecho lo mencioné en mis favoritos de enero de este año. Es La historia del arte de Gombrich. Es un libro de historia del arte, es una introducción a la historia del arte. Como pueden ver, es bien gordito, pero es una introducción. Aquí realmente es muy poco lo que hablan. Está ilustrado con todas las obras de las que hablan, absolutamente todas, y numeradas. Es un buen comienzo para las personas que quieren saber de arte. Pues en enero yo les decía, yo ya lo había leído, lo volví a leer, pero es muy bonito para las personas que les interesa el arte. Creo que todo el mundo debería leer este libro, así no les interesa el arte. Por cultura general deberíamos saber cómo fue el paso del arte en el tiempo, en qué momento dejaron de ser los dibujos planos y luego ya tuvieron volumen, que era lo que les interesaba a cada una de las personas de ese tiempo en cuanto a cultura estética. Y pues nada, recomendadísimo. Este libro es costoso, sí tengo que decir, y cada vez lo hacen más gordo porque ha tenido muchas, muchas ediciones. Esta que yo tengo aquí creo que es la edición número, imagínense, la primera edición fue en 1950 y esta que yo tengo es la edición del 97, pero es la reimpresión del 2012. O sea, imagínense cuántas veces lo han sacado. Es un libro bestseller a nivel mundial porque es muy importante para la cultura que tenemos. Entonces, recomendadísimo también. El octavo libro que quiero recomendar es este. Se llama La metafísica de los tubos de Amélie Nothomb. Quiero hacer una aclaración con este libro y es que este libro no es original. ¿Por qué? Porque este libro no se puede conseguir en Colombia por ninguna parte. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, yo leía muchos libros de la biblioteca, los sacaba y los volvía a entregar. Pero este en específico me gustó tanto que yo quería tener mi propia copia. Entonces el señor donde yo siempre fotocopiaba lo de la universidad, él me sacó varios libros así imposibles de conseguir y me los dejó lo más parecidos posible. Pero ustedes se dan cuenta y son fotocopias, pero él me le hizo portadita y todo, porque acá no se consigue. Se consiguen muchos libros de Amelina Tomb, pero no este, que es uno como de los más icónicos. ¿Por qué se lo recomiendo? La metafísica de los tubos se llama así porque cuenta la historia de una niña que no se identifica con nada y se siente como un tubo, o sea, simplemente un tubo que le entra por algo por un lado, le sale por el otro lado, creo que ya saben a qué me refiero, pero que no funciona, es inerte. Y habla un poco como el proceso de descubrimiento que ella va teniendo, en especial porque mudan a Japón con su papá siendo muy niña, como ese choque cultural de que ella no sabe quién es realmente, no tiene una identidad. Entonces, para una persona que realmente esté como perdido, esto es un libro muy bonito, es un poco nostálgico, entonces si uno está deprimido no lo recomiendo para nada, pero sí habla mucho del descubrimiento como uno, como ser humano y cómo uno va como consolidando esa identidad
a partir de los procesos de experimentación que uno tiene pues mediante la edad. El último libro que voy a recomendar en este video es este, se llama Opio en las nubes, es de Rafael Chaparro. Este libro es particular, ¿por qué? Porque a mí la historia no me gusta, ni poquito, o sea, si uno yo lo he leído ya 3 veces. La primera vez estando muy joven y como que sin ponerle mucha atención. La segunda cuando estuve en un momento de mi vida un poco como que no sabía quién quería ser en la vida. Y la tercera fue el año pasado, lo volví a leer. Y las 3 veces cuando uno lee el mismo libro, varias veces las experiencias son diferentes. Lo que descubrí en este libro fue que la historia es interesante, pero es como para un adolescente que quiere ser un fracasado, si lo podemos decir así. Porque pues si uno se identifica con los personajes de esta historia, uno quiere ser una persona pues que no quiere llegar a ninguna parte en la vida. Pero realmente lo que es muy interesante de este libro es que es la misma historia narrada desde perspectivas diferentes. Entonces, por ejemplo, el primer episodio lo empieza a narrar, el primer capítulo lo empieza a narrar el gato y luego continúa la historia otro personaje. Y uno se da cuenta antes inclusive de que la persona diga estaba haciendo tal cosa para identificarlo. Uno se da cuenta porque el escritor le da una forma de hablar a cada personaje. Entonces, por ejemplo, está el personaje que se llama Sven, que le habla así, es como si no tiene una coma, no tiene un punto el texto. Es como si él estuviera hablando así todo el tiempo y no parara porque no le interesa nada en la vida, ¿cierto? Pero también está el gato, y el gato cada vez que va a hablar dice trip, trip, trip. Y habla pausado, tiene muchas comas. Cuando habla la protagonista es diferente también como escribe. Entonces creo que eso es lo más importante a rescatar de este libro y es la forma en la que se puede componer la escritura para los que les interesa la escritura creativa. Este libro es fenomenal para eso. Y cabe decir que Rafael Chaparro es bogotano, de la misma ciudad donde yo estoy, colombiano, pero falleció hace varios años pues a causa de una enfermedad que tuvo. Pero se lo recomiendo si les interesa mucho como la construcción de textos. Este es el libro ideal para eso. Bueno, esos fueron los libros que quería recomendarles para leer. Como se dieron cuenta y como les dije al principio, ninguno es de autoayuda, ninguno les va a ayudar a la productividad, pero sí creo que todos les van a aportar un poquito desde su propia perspectiva para aprender algo en la vida. Y ya, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, por favor consideren suscribirse a mi canal si no lo han hecho ya. Darle clic a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video nuevo, que son los días martes y jueves a las 6 de la tarde acá en Bogotá. Y nada, pues nos vemos más adelante con un nuevo video. Que tengan un bonito día y chao.